Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios que nos da la oportunidad en esta hermosa mañana de que su Santo Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias a nuestro Señor que en su paciencia, en su benignidad, Él es bueno. Y yo creo, hermano, que nuestro Dios siempre verla por nosotros. Siempre su propósito es, queridos hermanos, llevarnos siempre a una manifestación de nuestra vida, hermano, que nuestra vida siempre se acerque cada día más a Él. Nuestro Padre Celestial, su mayor anhelo, su mayor deseo, hermano, es ver que los hijos le busquen. Todo aquel que dice que es hijo de Dios tiene que buscarle. Todo aquel que es hijo de Dios, que dice que es hijo de Dios, tiene que entregar su vida a Él. Tiene que vivir una vida completamente, hermano, una vida entregada, una vida sometida al Espíritu Santo. Nadie puede ser hijo de Dios, queridos hermanos, si en realidad mantiene su relación con Dios lejos, es distante. O sea, hay cosas que a veces el hombre no logra entender, queridos hermanos. Y una de las cosas que no entiende es por qué tiene que estar tan cerca de Él. ¿Por qué tiene que depender de Él? ¿Por qué tiene que llevar una vida en una relación profunda con Él? Muchos no entienden esta manifestación de Dios, hermano. A muchos se les hace muy difícil mantener una relación profunda con el Señor. A muchos se les hace muy difícil vivir una relación tan cercana a Él. Por eso la misma Escritura nos enseña que mi Señor Jesús hablaba del Padre. El Padre hablaba de Él. Y por eso nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que hablar de Él como Él habla de nosotros. Y tenemos que vivir una vida tan profunda, en una relación tan sometidas a Él, que nos haga vivir siempre cada día más en una vivencia, que realmente experimentemos lo que siente nuestro corazón por Él. Y si algo tenemos que aprender nosotros es a vivir la vida de Dios. El Evangelio cada vez se hace más real. El Evangelio cada vez es más palpable. Y nosotros tenemos que vivir, entender, hermano, cuál es el propósito divino. Entender, hermano, qué es lo que Dios demanda como realmente un culto agradable a Él. Dice en el libro de Romanos 12, esto fue lo que el Señor me habló en esta mañana, sobre el culto racional. Romanos 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy vivimos en un tiempo terrible. Los hombres cada día son más distantes a Dios. Los hombres cada día viven sin entender qué es lo que Dios demanda. Es tan peligroso para este tiempo final, hermano, cómo las cosas van a cambiar sin que el hombre se dé cuenta. Porque de eso se trata el engaño.
El engaño es, queridos hermanos, que mucha gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Y que parezca ser, hermano, que está haciendo lo correcto. Por eso, muchas gracias, hermana ya Jessie Palizada, Campeche, a los hermanos que nos escuchan allá en Palizada, les mandamos un cordial saludos. Que Dios nos bendiga igual como a nosotros, ¿verdad? Hermano, la Escritura nos enseña claramente que os ruego, dice, por la misericordia, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios. Ofrezca, dice, queridos hermanos, su cuerpo, ofrezca su vida en una adoración profunda al Señor. Dice que lo ofrezca. Hoy lo que menos quieren. Hoy, hermano, por eso es importante entender que todo está relacionado con el tiempo final. Hay cosas que parecen que no son peligrosas. Hay quienes que parecen, hermano, que las cosas no está uno equivocado. Parece ser que estoy haciendo las cosas bien. Parece ser que, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo que hago? Dice, exhorto, la versión Jerusalén dice, exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Tal será vuestro culto espiritual. Dice, no os transforméis, no os acomodéis al mundo, antes bien transformaos en la renovación, dice, de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, agradable y perfecto. Mientras el hombre, queridos hermanos, religioso, mientras hay un pueblo, queridos hermanos, que no entienda qué es un culto a Dios, la gente ha pensado, malinterpretado o estás mal enseñado que el culto a Dios es ir a la iglesia, es adorar, es cantar, es danzar, es hacer una obra, hacer payasadas, hacer que la gente se entretenga, hacer que la gente se divierta, hacer juegos, hacer dinámicas, hacer otro tipo de entretenimiento, de tal manera que parece ser que ese es el culto a Dios, tirar a la gente, profetizar, hermano, hacer señales falsas, falsos milagros, hacer otro tipo de, hermano, de manifestaciones que no va de acuerdo al Espíritu de Dios, de tal manera que ya parece que la iglesia, hermano, fue hecha para entretener a la gente. No, queridos hermanos, aquí estamos hablando que en este tiempo, queridos hermanos, Dios muestra cuál es el culto, es realmente el verdadero culto. Dice, para poder saber, hermano, dice que por las misericordias os rogamos que sepan distinguir entre el culto de Dios y el culto pagano, o el culto realmente, hermano, porque hay varios tipos de cultos. Hay el culto al hombre. Tenga mucho cuidado que en este tiempo los hombres, hermano, darán un culto a sí mismo, como lo que hicieron, hermano, los israelitas en el desierto, edificando un becerro. Ese becerro, hermano, no solamente era un culto al hombre, era un culto al hombre, era un culto ofrecido a sí mismo, es un culto que se ofrecía a sí mismo. Pero acá dice, queridos hermanos, que el culto realmente, que el culto que Dios agrada, dice, es, hermano, es la de adoración espiritual, es que ofrecer su cuerpo, ofrecer el cuerpo, ofrecer la vida. Ese es el culto que Dios realmente acepta. Pero ellos aceptaron, queridos hermanos,
un culto, mejor dicho, ofrecieron un culto, hermano, a ellos mismos. A ellos mismos. Cuando usted ve, queridos hermanos, que aquel fariseo dice que oraba de pie, dice que oraba consigo mismo. Esa palabra consigo mismo significa, hermano, que él cuando oraba, él mismo se hablaba y él mismo se respondía. Dice que oraba consigo mismo. Él no estaba orando con el Padre, él no estaba teniendo una plática con el Padre, él estaba platicando consigo mismo. Él mismo se respondía. Eso es tremendo, hermano, ¿por qué? Porque dice, hermano, que él, por eso dice que a los fariseos les gustaba orar de pie. A ellos les gustaba de pie. Les gustaba ser vistos. Les gustaba, dice, hermano, que se plantaban en la sinagoga. Dice que guardaos de vuestra justicia delante de los hombres para ser visto. Para ser vistos. Porque dice que en Mateo 6:5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta palabra ser vistos significaba, queridos hermanos, que no solamente que dice que cuando oraban les gustaba ser vistos, sino que ellos, queridos hermanos, cuando oraban se respondían a sí mismos. Dice que se justificaban a sí mismos. O sea que ellos, hermanos, les gustaba, hermano, dice, permíteme buscar el pasaje, aunque ya le comenté, hermano, dice que estaban, dice que ellos, hermano, no solamente les gustaba que los vieran orar, sino que realmente, hermano, sino que ellos cuando oraban se respondían. Dice que el publicano, dice en el libro de Lucas 18, versículo 13, dice, queridos hermanos, de que ellos, más el publicano, estando lejos, no querían ni alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Este publicano estaba de rodillas, estaba, hermano, hacia abajo. Pero cuando usted ve que el fariseo, dice en el 11, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera a Dios. En el versículo 11, 18:11 dice que oraba consigo mismo. El fariseo puesto en pie y el publicano de rodillas. Unos oraban de rodillas, unos oraban de pie. La versión al día dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Se puso a orar consigo mismo. Te doy gracias. Realmente él se estaba diciendo a sí mismo, te doy gracias. Oraba en su interior de esta manera. Que no soy como los demás. Oraba de pie. Dice que oraba en su interior, rezaba, de otra versión dice la Código Real, dice que rezaba con estas cosas a sí mismo para ser oído por otros. Les gustaba que los escucharan orar. Escuchaba que les gustaba, hermano, hablar de Dios. Les gustaba eso. La gente disfrazará en este tiempo, va a disfrazar el culto a Dios. Lo que quiero decir, queridos hermanos, en este tiempo, que el sistema del anticristo, la religión del anticristo, va a ser muy evidente para este tiempo. El anticristo, queridos hermanos, para prepararle a la iglesia,
para preparar a los hombres, mejor dicho, a los hombres hermanos que terminen adorándole, para los hombres hermanos que se dejen arrastrar por el sistema, por el espíritu del anticristo. Lo único que va a empezar a ofrecer, queridos hermanos, a moverse en el corazón de los hombres que les gusta orar de pie, que no les gusta tener una comunión cercana, profunda con el Espíritu de Dios. Hermanos, son aquellos que se responden a sí mismos en sus oraciones, en sus conversaciones. Por eso estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tiempos de manifestaciones de cultos paganos. Usted ve en el libro de Romanos, ¿por qué hoy hay tanto homosexualismo, tanto lesbianismo? ¿Por qué hay tantos feministas? Feminismo. Hermano, ¿por qué hay tanto desvío? ¿Por qué hay tanta violencia? Lo dice en el libro de Romanos, por cuanto dice que la ira de Dios se reveló, Romanos 1, porque los hombres detienen con injusticia la verdad. Y como detenían con injusticia la verdad, queridos hermanos, dice que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptibles en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria, cambiaron la imagen de Dios. De tal manera, hermano, que dice que por lo cual, dice Dios, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que, vea lo que dice, hermano, Romanos 1, versículo hermano 25, vean lo que dice. Ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, por aún sus mujeres cambiaron el uso natural en contra de la naturaleza. Igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron con lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Por qué aumentó tanto la homosexualidad? ¿Por qué los movimientos? Porque terminaron, hermano, porque dejaron de honrar a Dios. Por eso cuando alguien deshonra a Dios, va a aparecer la homosexualidad. Cuando alguien deshonra a Dios, ¿en qué sentido deshonra a Dios? Decidieron cambiar a Dios. Una de las consecuencias por el cual aparece la homosexualidad de hombres con hombres, mujeres con mujeres, es porque cambiaron la gloria de Dios. Cuando entendemos un poquito, hermano, sobre la mentira, o sea, dice que amaron la mentira, cambiaron la verdad por la mentira, honrando, o sea, para ellos hablaban maravillas, hablaban de una manera de halagos, de una manera de honra. Honra significa esto es mejor. Honra significa esto es lo que yo quería. Esto es lo que a mí me da de comer. Esto es lo que a mí me eleva. Por eso tenga mucho cuidado, porque en el tiempo final el anticristo hará que los hombres se alcen de una manera que se sientan dioses, que se sientan poderosos y terminen, hermano, cambiando el culto, cambiando la verdad por la mentira. Cambiaron la gloria de Dios. Apareció la homosexualidad, hermano. Usted va a ver los ricos, los cantantes, hermanos famosos, todos ellos salieron de las iglesias. Eran de la alabanza, sus padres eran pastores. O sea, es un dicho, hermanos, un hecho que está bien documentado.
De tal manera, queridos hermanos, que ellos cambiaron y Dios los entregó a hechos vergonzosos. Les tocó una mente reprobada para que hagan lo que bien les conviene, dice en el 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Cambiaron su corazón. Son terriblemente. Por eso la gente, cuando deja de honrar a Dios, de darle el verdadero culto, dice que terminaron dando culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando vemos un poquito, hermano, que es el culto al hombre, hermano, hoy está por encima. El hombre, hermano, les gusta orar de pie, le gusta sentirse Dios. Manifestaciones de cultos paganos, de cultos mundanos, de cultos hacia el hombre, cultos hacia la personalidad. El anticristo, el espíritu del anticristo hoy hará que los hombres tengan un culto a la personalidad. Su adoración sea en ellos, su aprobación sea en ellos. Que todo lo que diga piensen que es verdadero. De tal manera, queridos hermanos, que en este tiempo el culto a Dios será atacado como ha sucedido siempre. Con los Baales, con los Aceras, enfrentándose a Elías. En los días de Josué, cuando usted que ve, hermano, Josué luchó, hermano, contra los 31 reyes de Canaán. Usted puede ver, hermano, que si algo ellos tenían, por eso el Canaán representa el corazón, representa donde la llenura del Espíritu en la vida de un creyente, representa la conquista del corazón. Por eso Jericó representa el corazón, representa el corazón. Todo aquello que, hermano, la guerra que Dios tiene es contra todo aquello lo que impide al hombre darle realmente adoración al verdadero Dios. Lo más atacado para este tiempo final va a ser el culto a Dios. Lo más atacado para este tiempo, hermano, por eso debes de cuidar bien tu corazón. Debes de cuidar bien tu amor hacia el Señor. Si en realidad dices que amarlo, tienes que demostrarlo, porque el diablo, hermano, el espíritu del anticristo, su deseo profundo es tomar el corazón de los hombres. Su deseo profundo es sentarse en el templo. Por eso el templo no es 4 paredes, el templo es el corazón del hombre. Por eso el Señor dijo que el que me ama y guarda mi palabra, yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada, dijo. Habitará en su corazón del hombre. Pero usted vamos a ver, hermano, que lo que será atacado para este tiempo, por eso debes de cuidar tu corazón, tu amor, tu relación con el Señor, hermano, porque de tal manera que el diablo, los gobiernos mundiales, según el libro el Salmo 2, ya habíamos hablado sobre eso un poquito. El Salmo 2, versículo 1 dice, hermano, que si algo anhelan los gobiernos, su propósito de los gobiernos mundiales, dice, hermano, es hacerle la guerra al Cristo, hacerle la guerra a su pueblo. Dice, ¿por qué se amotina la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Por eso la misma palabra en el versículo 12, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues les inflama pronto la ira. Bienaventurados los que con él confían. No se enoje y pierdan vuestros caminos. Vean lo que dice la versión Ausejos. Honrar al Hijo para que no se enoje y perdáis vuestros caminos, pues su ira se enciende en un momento dichoso los que en él buscan abrigo. O quiere decir, hermano, por eso en el libro de Romanos la gente se perdió, o sea, se perdieron en su mente primeramente y se perdieron en su cuerpo, ya no sabían para qué servía su cuerpo. Cuando la Escritura dice en Romanos, hermanos, que
ofrezcáis. El culto racional es ofrezcarte. Dice que el culto espiritual es ofrecer el cuerpo. El culto espiritual es ofrecer su vida. Ese es el culto espiritual que Dios demanda, en el cual el diablo, queridos hermanos, el espíritu del anticristo, no está de acuerdo. Que tú entregues tu vida a Jesucristo, que tú entregues tu cuerpo al servicio de Dios, que tú entregues tu vida, tu relación profunda, se la entregues a Él. Él no está de acuerdo. No está de acuerdo. La versión al día dice: besad de los pies, no sea que se enoje y sean destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. Besen al Hijo, dice la versión hispanoamericana. Esa palabra besen al Hijo significa honren al Hijo. Pero acá dice, hermanos, Romanos 1, que decidieron honrar a las criaturas antes que al Creador. Oh, bendito Dios. ¿Por qué cree que estos gobiernos mundiales que representan el sistema del anticristo buscan establecer una religión mundial? Todo lo ven usted, todo ve, hermano, todo le llaman cristianismo. Por eso usted no sea cristiano. Usted sea un hijo de Dios, que camine como Él anduvo. Besen al Hijo, dice, no sea que se enoje y anden perdidos al estallar de repente su ira. ¿Cuánta gente está alejada, apartada de Dios? ¿Cuánta gente vive alejada de Dios? Hablan maravillas de ellos mismos. Porque dice que el culto del anticristo para este tiempo, hermano, será un culto hacia la personalidad. De tal manera dice que, hermanos, que hablan, ¿usted habla maravillas de su vida? ¿Usted habla grandezas de su vida? ¿O habla de la grandeza de nuestro Dios sobre tu vida? ¿Habla de lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu vida? Por tener una comunión, una cercanía con Él. Oh, queridos hermanos, hablas o estás hablando de lo que tú estás haciendo sin Él, de la vida que llevas sin Él, y todavía dice, creo en Dios, Él me está ayudando a engrandecer mi vida. No, hermano, eso es lo que el espíritu del anticristo está operando en la vida de mucho creyente. Ese no es el culto. Por eso hay gente que no sabe que es un culto. Sabe que es ir a una iglesia, pero no sabe que es un culto. No saben que es una vida espiritual. No saben que, hermano, cuál es realmente lo que Dios demanda. Por eso el engaño es creer que están haciendo las cosas bien. ¿Cuándo cree el hombre que está haciendo las cosas bien? Cuando vive una vida sin la palabra, cuando vive una vida sin el Espíritu de Dios. Si los hombres hoy en este tiempo no pedimos la guianza del Señor, por eso dice, bienaventurados los que en Él confían, dichosos los que en Él tienen puesto la mirada. Porque dice, hermano, que la gente que no honra a Cristo están perdidos, están lejos de Él, han abandonado el camino del Evangelio. Se perdieron en el camino. Son cristianos solamente porque ellos lo dicen, pero no lo pueden demostrar. No pueden demostrar que están firmes en el Señor, no pueden demostrar que están firmes, o sea, que confían en Él. Porque se necesita estar en el Evangelio, se necesita, hermano, estar presente en la vida de Dios. Besar los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino. Mueran en el camino, como muchos quedaron tendidos en el desierto, dice en el libro de 1 de Corintios 10, versículo 1, 2, 3, 4, 5, dice que quedaron tendidos en el desierto, dice que de Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué no se agradó? Porque vivían su vida, honraban, hermano, a todos,
menos al Hijo de Dios. No amaban al Hijo realmente como era. La versión Navarra dice: adorarle sin reservas, no sea que se irrite si perdéis del camino, cuando de pronto se encienda su ira. Dichosos cuantos se refugian en Él. Él es nuestro refugio. Él es donde realmente, hermano, encontramos la paz, donde somos guardados. Besen al Hijo, para que en ningún momento, dice Yahweh, se enfurezca, el Padre se moleste y perezcan. Por eso el Padre se enoja, se molesta. ¿Por qué Dios estuvo enojado con ellos 40 años en el desierto? Porque no honraban al Hijo, honraban a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué significa eso? Dice que honraban al hombre, se honraban a sí mismos. Honraban, dice hermano, perdón hermano Bolá, dice que honraban a las criaturas antes que al Creador. En aves, ave representa el dinero, dice que el dinero le salen alas. Trabajan, trabajan mucho que no tienen nada, trabajan mucho, que dice que todo es el lío de Oseas, dice hermano, que lo echan, de Ageo, perdón, dice que lo echan en saco roto. Por mucho que trabajan, no tienen nada, hermano. Siempre siguen lo mismo. No hay una prosperidad, no se les ve nada. Porque las riquezas para muchos es como algo ilusorio. Nunca van a llegar a alcanzar. Donde hay tantas batallas, dicen Gálatas, porque hay tantas luchas, porque siempre piden pero no reciben, porque piden para malgastar en vuestros deleites, porque siempre están luchando por algo y nunca lo van a alcanzar. ¿Por qué razón? Porque, hermano, no honraron al Hijo, despreciaron al Hijo. Mira, hermano, este camino es serio. Cuando uno decide no entregar su vida en su totalidad, van a haber consecuencias. Por eso es tiempo, hermano, de remeditar un poquito sobre nuestro caminar. El Señor se lo digo a los hombres, hermanos, en los días de Ageo. Usted lo puede encontrar, hermano. Usted lo puede encontrar cuando le dicen ellos, mediten bien. Dios le dice, mediten bien, dice la palabra del Señor, mediten bien sobre lo que hacen. Mírense o revisen sus vidas, mediten bien. Porque dice, hermano, que ellos, al no revisar su vida, hermanos, estaban cometiendo una equivocación tan grande. ¿Cuál era la equivocación tan grande? Que todas las cosas lo agarraban para ellos. Hermano, se volvieron muy religiosos. Ageo dice uno, hermano, en el versículo 3, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, para vosotros es tiempo de usted habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, piensen bien en su conducta, piensen bien en su comportamiento. Piénsenlo. Esa palabra meditar sobre vuestros caminos significa, queridos hermanos, piensen en su conducta, que su comportamiento, en esa falta de honra hacia Dios. Por eso dice que Dios los entregó a un camino de perdición, a un camino que no lleva a la vida, sino lleva a la muerte. ¿Cuál es el camino que lleva a la muerte? Mi Señor Jesús dijo algo, que el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda. Porque ¿qué, hermano? La ganará. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy preocupados por ganar el mundo. Todo aquel que quiera ganarse el mundo la perderá, hermano. O sea, no solamente, sino que se va a echar de enemigo a Dios. Se va a encender la ira de Dios.
honran, hablan maravillas de las personas, hablan maravillas de su trabajo, hablan maravillas de su jefe, hablan maravillas, hermanos, de todo lo que hacen, hablan maravillas de ellos, pero no se les escucha hablar la grandeza de nuestro Padre Celestial, no se les escucha hablar de la obediencia. El sistema del anticristo opera en muchos corazones hoy. Opera en muchos corazones cristianos, engañados, queridos hermanos, por un culto a la personalidad. En veces se sienten más importantes que Dios. Mucha gente, queridos hermanos, confía en algo que es vano. Por eso en segunda, mi hermano, dice ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando a las criaturas antes que al Creador. Hoy será atacado profundamente, dice en el libro de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vean qué dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oh, tremendo. Lo que más será atacado hoy en el tiempo final, hermano, es el culto a Dios. Pero en Romanos acabamos de decir, hermano, que el verdadero culto a Dios, queridos hermanos, es realmente, dice, la verdadera vida espiritual es entregar nuestra vida, es entregar nuestro cuerpo. Ya decíamos, tu cuerpo no te pertenece a ti. Por eso dice aquí, no terminamos de leer en el libro de Ageo, dice, hermano, que dice: sembráis mucho y recogen poco, comes y no os saciaste, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornada recibe su jornal en saco roto. Nunca prospera. Está trabaje y trabaje y trabaje, nunca prospera. ¿Por qué razón? Porque decidieron honrar a las criaturas, a las aves, que es el dinero. Hermano, decidieron honrar esta palabra cuadrúpedos. Se habla todo lo que es, hermano, todo lo que es bienes. Habla de los bienes. Y lo que es reptiles, todo lo que se arrastra. Hermano, por eso, perdonen la expresión, siempre lo he dicho, hermano, pero hay gente que se arrastra, bendito Dios, con la gente, hermano. Son gente arrastrada. Oh, hermano, usted no le deba favores en su trabajo, o no lo deje, hermano, que le compren, porque se va a convertir en una persona arrastrada. Y perdonen la expresión, pero es una verdad. Fueron tras lo que se arrastra. No les truenan. Mira, hermano, cuánta gente ha cambiado su servicio al Señor por ir de arrastrado tras el dinero, tras un jefe, tras una jefe. Les cambiaron su mentalidad. Hablan maravilla de ellos, pero odian a sus pastores, odian a la iglesia, odian el servicio, odian todo. Eso sí, y todavía dice, hermano, que son cristianos. Nunca estará por encima. Nunca estará por encima el verdadero jefe de jefes, Señor de señores y Rey de reyes, que una persona, ni un jefe, ni una jefa, ni un nada por el estilo. Nunca, nunca, nunca estará por encima. Vemos que la profecía
Enseña y nos advierte, hermanos, sobre el culto, nos advierte sobre el culto a Dios, que será profanado por el hombre de pecado, por el hijo de la perdición. ¿Cuál es el hijo de perdición? Aquel que va atrás, arrastrándose, hermano, tras. Por eso todo lo que se arrastra es de la serpiente. ¿Qué le dijo el Señor? O sea, ¿qué le dijo la serpiente, hermano, al Señor? Le mostró los reinos, la gloria. Cuando usted ve los reinos y la gloria, significa las posiciones, los lugares de honor. Esos son lo que significan los lugares de honor. Las glorias y los, hermano, las glorias, dice, hermano, que representan los lugares de honor. Les dio posición. Porque a la gente le gusta que los honren, a la gente les gusta que les den una posición, a la gente les gusta que los nombren, les gusta, son halagos a la personalidad, les gusta. Por eso en Cristo, hermano, no hay honores. Por eso la mayor honor que puede darle Dios a un hombre en el reino de Dios, ¿sabe, hermano, cuál es? El ser un sirviente, el ser un esclavo de Cristo, el ser alguien que le sirva al Señor. El llamado a servir a Dios es una posición tan alta y que para muchos lo ven como lo más bajo. ¿Qué ganan con servir a Dios? Usted ve que usted lo dice en Malaquías, lo dijo Job, que eso era lo más bajo. Que no sacan nada con eso, pierden el tiempo, no ganan dinero, no ganan recompensa, no nada. Cuando la misma escritura nos dice en Corintios, hermano, que los miembros menos honrosos llegaron a ser los más honrosos, los que no se ven, la gente que no se ven que trabaja, a los que no tienen títulos, a los que, hermanos, están limpiando, están preparando las cosas para el pueblo de Dios y no tienen títulos, hermanos, y no tienen nombramientos, llegaron a ser los más importantes. ¿Por qué crees que les digo mi Señor a los discípulos? Y los llamó la atención diciéndole: ustedes no sean como los que están sentados a la mesa, más bien sean como yo, de los que sirven a la mesa. Porque mi Señor dice una promesa, que todo aquel que sirva a las mesas en este tiempo, todo aquel que barra, todo aquel que limpie, todo aquel que sirva a la vida de los demás, dice que un día en aquel reino de arriba, dice que hará que estos servidores se sienten a la mesa y Él les servirá. Por cuanto lo hiciste a estos de mis pequeños, ahora yo te voy a recompensar. Ay, hermano, hay gente que va a esperar a recibir recompensas, pero lo van a sacar de la mesa. Y se sentarán, dice, y estos que sirvieron en la tierra se sentarán con los profetas, se sentarán con Abraham, con Jacob, se sentarán con todos los patriarcas, hermanos, a la misma mesa del Señor, todos los que sirvieron. Jesús no se va a sentar, hermano, con toda la multitud. Jesús se va a sentar primeramente con todos aquellos que sirvieron aquí en la tierra. Aquellos que lo honraron, queridos hermanos, lo honraron. Por eso usted deja su privilegio, usted deja su posición, y uno le está diciendo: vuelve, y usted quiere tirarlo por ir a honrar a un hombre, honrar su trabajo, como que si estuviera muriéndose de hambre, hermano. Eso es terrible. Y eso es la gente arrastrada, que se entregan a todo mundo por un peso, como que si se estuvieran muriendo de hambre. Como que si estuvieran, hermano, no tuvieran opción de pecar. Por eso el diablo los va a comprar. Por eso el anticristo los va a comprar. Se tendrán que poner la marca para que puedan comprar y vender. No esperarán en el Señor. El diablo quiso tentar a mi Señor Jesús diciendo: oye, tienes hambre. Lo estaba incitando al pecado. Lo estaba incitando a que se rebelara contra Dios. Y después se dice que el diablo se apartó de él. Dice que bajaron ángeles a servirles, a darle alimento. La gente no entiende esto. Por eso dice: bienaventurado el hombre que en él confía. Bienaventurado el hombre, hermano, a quien él, creen en él, se refugian en él. No he visto hombres desamparados. No he visto hombres, hermano, que realmente, hermano, estén mendigando un plato de comida. Un hijo de Dios esté mendigando un plato de comida. No creo que no. Porque estos confían en Dios.
Ay, hermano, qué terrible. ¿Usted cree que por servirle a Dios, qué dijo mi Señor Jesús a los discípulos? Pedro dijo, Señor, por servirte a ti, por seguirte a ti, hemos dejado todo. ¿Qué ganaremos? Él dijo, ni por mí ni por el evangelio que no reciban 100 veces más. Hermano, a mí me saca de quicio, de verdad, perdónenme la expresión. Y pedimos misericordia. La gente que se arrastra por un peso, que honra a la gente, habla maravillas, hermano, de ellos. Les gusta andar con gente, hermano, vagos en el sentido que andan de ocioso, que no hacen nada de provecho para su alma. Vemos que una casa se empieza a perder, hermano, porque dejaron de honrar al Señor. No se dan cuenta en qué peligro están. Por eso el sistema del anticristo hará que la gente se vuelva comerciante. El espíritu del anticristo odia profundamente, escúchelo bien, odia profundamente todo lo que es el culto a Dios. ¿Qué es el culto a Dios? Odia profundamente que un hombre se entregue en espíritu, alma y cuerpo a Dios. Lo odia. Odia que ver a un hombre de rodillas delante de él. Odia a un hombre que decide honrarlo, a nuestro Señor Jesucristo. Odia a un hombre, a un pueblo, hermano, que realmente vaya y confíe en el Dios verdadero. Lo odia. Por eso, ¿qué es lo que realmente, por qué el anticristo va a perseguir a los cristianos, hermano? Pero la persecución no será, y eso lo podemos ver, muy pronto lo vamos a predicar, hermano, la persecución no será primera, por eso la persecución ya está, pero la persecución no será matanza, porque la primera matanza es la vida espiritual. La segunda matanza es en la carne. Porque el diablo va a seguir, el anticristo va a seguir primeramente, no todo aquello que no se sujete, sino primero aquel que, hermano, que no reciba la religión, su religión del anticristo. Y por lo tanto, lo tendrá que hacer con doctrinas, con su doctrina. ¿Cuál es la doctrina del anticristo? La doctrina del anticristo son ritos y ceremonias. Porque el diablo sabe que Dios demanda adoración hacia él. ¿Qué es lo que quiere el diablo? ¿Qué es lo que quiere el anticristo? Él quiere demandar ritos y ceremonias. ¿Por qué? Porque Él no es Dios. Por eso dice que se opone y se levanta todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Cuando encontramos aquí la palabra culto en este pasaje, viene de la palabra pulham, que significa ritual o ceremonia. O sacrificios. Ritual, ceremonias y sacrificios. Eso significa aquí la palabra culto. Hermano. Por lo tanto, ¿cuál es el culto que Él quiere? ¿Por qué cree que va a entrar a las iglesias, va a entrar en el corazón de las personas? Y todo parecerá que todo está bien. Todo parecerá, hermano, que es un culto, parece que es de Dios, pero no es para Dios. Es el espíritu del anticristo que se sentará en el corazón de mucho creyente, se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios, hermano. ¿Cómo lo hará? Cambiará el verdadero culto, el culto de la humillación, el culto del arrepentimiento, el culto de una vida entregada a Él, por un culto de ritos, ceremonias, por un rito, hermano, de sacrificios, lo que representa oraciones. Reunifica una relación personal, no una relación con Dios, sino una relación personal conmigo mismo, algo que me haga callar la conciencia, algo que me haga sentir en paz. También, hermano, esa palabra culto significa, hermano, dice buscando, dice que los antiguos buscamos, dice que en la antigüedad, hermano, en el Antiguo Testamento, el culto estaba relacionado. El culto judío estaba relacionado con el templo. ¿Por qué cree? Mira, hermano,
¿No se ha puesto usted a pensar que los israelitas hoy, allá en Israel, se acercan al muro de los lamentos? Ellos dicen que no pueden orar, que no pueden ofrecer sacrificios a Dios si no se construye el templo. Ellos necesitan un edificio de 4 paredes para ofrecer culto a Dios. Pero la Escritura dice en el libro de Hechos que dijo Pablo que él no habita en templos hechos por manos de hombre. Él no habita en 4 paredes, sino que Él está hoy en el corazón de los hombres. Por eso el verdadero culto es el hombre, hermano, que se arrepiente, reconoce a Jesucristo como su Salvador, aquel que se aparta del pecado, aquel que, hermano, no tiene nada que ver con un edificio de 4 paredes, no tiene nada que ver con cantos, no tiene nada que ver con oraciones, no tiene que ver con alabanza. No, porque esos son ritos personales, no es un culto a Dios. Entonces, porque el verdadero culto a Dios es aquel hermano, aquel cristiano, aquel hombre que busca ser obediente, que busca ser temeroso, que busca servirle a Dios, que busca tener la comunión con Dios, que contrasta, es todo un contrastar, hermano, de las prácticas mágicas de las religiones. El anticristo implantará en la vida de muchos corazones, implantará una religiosidad que tenga que ver con orar, que tenga que ver con cantar, que tenga que ver con danzar, que tenga que ver, queridos hermanos, con ofrecerle a Dios un reflejo de ellos mismos, no una relación con Dios. Porque Dios, Él dice que el culto que Dios demanda, el culto espiritual, es que entreguen su vida. Antiguamente ese culto, si no tenían un templo, hermano, ellos practicaban la oración, los cánticos, la alabanza, la observancia de los ritos, o sea, de los lavamientos, el cumplimiento de la ley, hermano, pero también en los ayunos. Usted sabe que en Isaías dijo el Señor que el verdadero ayuno es que cerraran la boca. Pero hoy en día, el culto a Dios no está dirigido a la oración, a la iglesia, a los cantos, a la alabanza, al lavamiento. Hoy los cultos a Dios está dirigida a la obediencia, al temor, al servicio y a la comunión. Porque lo que Dios demanda como culto voluntario es que el hombre se humille, es que el hombre se entregue para ser salvos, que deje el pecado, que viva una vida de acuerdo a su voluntad. Ese es el culto que Dios demanda. Pero para muchos hermanos está operando el espíritu del anticristo, que los hará entregarse en oración, en alabanza, en cánticos. Su servicio nada, su obediencia nada, su temor nada, el apartarse del pecado nada. Eso no. Pero yo canto, yo leo, yo oro, yo danzo, yo voy a la iglesia. Eso es lo que realmente es el culto a la personalidad. Por eso dice que se levantará. Por eso el Señor dijo que se levantará todo, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo y de pretender ser Dios. Nuestro pueblo dice, hermano, el rival que se levanta contra todo lo que el nombre de Dios es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el santuario de Dios proclamándose Dios. O sea que el diablo demanda, el espíritu del anticristo demanda solamente ritos y ceremonias, un cumplimiento. Ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya oré, ya ayuné, ya leí. Pero cumplir es obedecer, es servir,
Yo no quiero servir, pero sí soy un excelente orador, soy un excelente, leo la Biblia, pero yo no quiero servir en nada. Yo no quiero ninguna relación con los hermanos, no quiero la unidad, no quiero la armonía. Bueno, cuando saben que la Escritura dice, hermano, que en el Salmo 133, que ¿dónde está dice, allí envía Dios la bendición y la vida eterna? ¿A dónde la envía? Donde haya armonía y unidad, donde haya sujeción. Por eso mucha gente cambiará el culto, porque no están honrando a Dios. Una persona que no honra a Dios, que no lo glorifica y lo exalta, simplemente, queridos hermanos, orará, ayunará, leerá, irá a la iglesia, porque así eran antiguamente, cantará, danzará. Pero Dios no le demandó eso. Dios le demandaba obediencia, Dios le demandaba humillación, Dios le demandaba temor, Dios le demandaba santidad, Dios le demandaba, hermano, que se humillaran delante de Él. Pero ellos no lo hicieron. Porque en este tiempo habrá mucha predicación, se levantarán muchos a predicar, queridos hermanos. Dice, porque Marcos 7:6 dice, respondiendo le dijo, hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías, porque está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios aferráis a vuestras tradiciones de los hombres, lavamiento de los jarros y de los vasos de beber y de muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones, por vuestros ritos, por vuestras ceremonias, por vuestros sacrificios. Porque había en este tiempo vendrán predicadores, vendrán gente a decirles, dice en el libro de Hechos 15 versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo, a Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Enseñaban que hay que cumplir con ritos, hay que cumplir con ceremonias para ser salvos. Por eso el Shabbat no salva, la gente que guarda el sábado no salva. Ellos dicen que si no guardamos nosotros el sábado o el Shabbat, no somos salvos. Que si no cumple con ciertos ritos o ceremonias de acuerdo a lo que le he puesto a Israel, no somos salvos. Vean lo que dice. La mentira del diablo es decir que tienen que cumplir con ritos. Tienes que orar, tienes que leer, tienes que cantar, tienes que danzar. Tienes que ir a la iglesia. Y ya eres salvo. No. Ese no es el culto a Dios. Ese es un culto de ritos y ceremonias y sacrificios. El culto a Dios es este. Salmo 51, 14. Líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Aquí vemos un canto de justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Aquí vamos de una alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo le daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias, oh Dios. Haz bien en tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Corazones arrepentidos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una comunión genuina. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el hombre le sirva, que el hombre le obedezca, que el hombre lo ponga en primer lugar, que el hombre le bese los pies, que lo honre más que a todo, que lo honre más que sus bienes, que lo honre más que a sí mismo. Jesús lo mismo lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, deje de honrarse de él mismo. Que el que ame a papá, a mamá más que a mí no es digno de mí, a su esposo, a la esposa, al hijo. Y el que tiene bienes y no renuncia a ellos,
honran más el trabajo, honran más al jefe, honran más a todo. Y dejaron lo que realmente honraba a Dios, hermano. No hay mayor privilegio en el pueblo de Dios y lo más alto delante de Él, y que un día el mismo Cristo va a servir a aquellos que sirven aquí en la tierra, no a aquellos que van a una iglesia, no a aquellos que oran, no a aquellos que cantan y danzan, sino a aquellos que les sirven a Él, hermano. Porque para servir a Dios hay que rogarle. Hay que rogarle para servirle. La gente rogaba para servirle a Dios. Es la posición más alta en el reino de Dios. Por eso Él vino en condición de siervo. Se humilló a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Ese es el culto voluntario, en Colosenses lo dice. Ese es el culto voluntario. Pero el sistema del anticristo, él odia a todos los que es culto a Dios. Él quiere que la gente sea mente, si no hay un templo no voy. Si no hay música no voy. Si no hay canto, no hay danza, no voy. Mi Señor Jesús en el libro de Hebreos 5, versículo 7, que mi Señor Jesús en sus días de carne, ofreciendo ruegos y súplicas, gran clamor, gran llanto. Hermano, dice que a causa de su temor reverente fue oído, y por lo que padeció aprendió obediencia. No aprendió a cantar, a danzar, a ayunar, a diezmar, a ofrendar. Aprendió a humillarse, porque ese es el verdadero culto a Dios. Hoy el diablo va a enseñar, y el anticristo va a enseñar a mucha gente que cuando oren, que cuando vengan delante de Dios, lo hagan de pie, que oren consigo mismo, porque son gente que no quiere compromisos con Él, sino que en su corazón, mira hermano, el que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, en la obediencia, téngalo por seguro, tendrá otro Dios en el cual lo hayan cambiado. Podrá tener la semejanza de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Puede tener semejanza de sí mismo, puede tener semejanza de dinero, puede tener semejanza de bienes, puede tener semejanza de lo mundano. De lo mundano. El anticristo cambiará a muchos corazones, los cambiará a que vivan, hermano, honrando más otras cosas, menos a Él. El evangelio no es rito. Por eso dice que el diablo está engañando a la gente con que vayas a la iglesia, con que ore, que cante, dances, humíllate, ponte. Pero la humillación no es esa. Los ves postrados, sí, pero lo que lo están pidiendo a Dios es que no los vaya a castigar por ser desobedientes. Por eso se arrodillan, porque al final siguen siendo los mismos. Solamente cumplen en la iglesia. Y eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el sistema quiere. Religiosos en una iglesia. Pero el Señor dijo que la vida espiritual consiste en un corazón contrito y humillado. En un corazón que se entregue, en un cuerpo que se entregue en espíritu y alma y cuerpo. A decirle, Señor, ¿para qué soy bueno? Aquí está mi vida. El diablo odia que un hombre se entregue a Cristo. El diablo odia que una persona abandone el pecado, abandone el mundo, abandone su propia vida y se entregue al Señor. Y decirle, Señor, te serviré hasta el último día de mi vida. Lo odia. Y por eso va a buscar, hermano, el diablo está matando mucha gente. El espíritu del anticristo está matando mucha gente por medio de creencias falsas, por un falso culto. Honra más al diablo con la mentira
honran más a las criaturas, todo lo que es espíritus engañadores, más que al Espíritu Santo. Hermano, hay gente que ama más espíritus engañadores que al Espíritu Santo, que dice la verdad, habla la verdad. La doctrina del anticristo para este tiempo serán ritos y ceremonias. Ese es su evangelio, esa es su religión. Pero el evangelio del Señor es la de un corazón contrito y humillado. No se confíe. Quiero orar, cantar, ir a una iglesia. Ellos no, hermano, no esperan que por esa razón sean salvos. Pero el verdadero culto es obediencia, servicio, comunión, temor, santidad, limpieza. Ese es el verdadero culto a Dios, para saber lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Ven a los pies de Cristo, hermano. No creas que creer que oras, que lees, que ayunas, como lo hacía aquel fariseo. Oraba de pie. Había creído, hermano, que la salvación, esa era la salvación. No, hermano. La salvación es corazón contrito y humillado. Arrepiéntete. Hoy tenemos culto aquí a las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín. Aquí por Santa Isabel, hermano. Visítenos. Si no tiene dónde asistir, está buscando iglesia, visítenos. Créame que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. En el tiempo final todo tiene que ver con cultos paganos. Y por eso el diablo perseguirá, el anticristo perseguirá a todos aquellos que han decidido de todo corazón rendirle culto al verdadero Dios. Aquellos que no se han dejado llevar por los ritos. Aquellos hermanos que quieren cumplir conforme a las ceremonias. Sino, queridos hermanos, perseguirá a todo aquel que teme a Dios, que sirve a Dios, que obedece a Dios, que buscan lo más alto de Él, servirle hasta el día de nuestra muerte. Sabemos que el culto a Dios no son cantos, son alabanzas, es obediencia. Es una vida entregada a su servicio. No cambies a Dios por nada, no cambies a Cristo por nada, no tires tu privilegio, no tires nada, porque esa es tu salvación. Esa es tu salvación. No vengan a decirte, hermano, que es más importante la obediencia que ir a una iglesia, que es más importante el temor, que no es ni importante el temor que más que la oración. No, hermano. No. Porque hay temor, hay oración con el Espíritu, hay oración en el Espíritu y hay oración simplemente del hombre. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Estamos aquí en Cerrito, Canacín. Visítenos a las 6 de la tarde. Iniciaremos el culto y donde quiera que usted se encuentre, regrese a casa. Deje de confiar que porque ora, lee, hace un sacrificio, porque va a una iglesia y ya lo hizo. El verdadero culto es aquel que nos hace comprometer con la obediencia, con el servicio, con la cercanía, con honrarlo a Él más que a los hombres. Que Dios te bendiga. Dele like a la página. Hermano, es tiempo que recibas a Jesucristo como tu Salvador. Ven a Cristo. La única manera de salvarse es que te humilles, le pidas perdón por tus pecados, reconozca tus malas acciones. Hermano, realmente el diablo va a echar a perder a mucha gente. El anticristo va a echar a perder a mucha gente religiosa. Les hará creer que es más importante ir a una iglesia que la obediencia. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Dale like a la página, hermano, y lleven un invitado a la iglesia. Siempre esfuércese por invitar y te llevar a alguien para que sean salvos en el Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias a nuestro hermano Jorge allá en Querétaro. Dios los bendiga, nuestro hermanito. Dios te bendiga, siervo.
Muchas gracias a todos aquellos que nos vieron en esta mañana. Les mando un cordial saludo. Bendiciones a todos y que nuestro Padre Celestial les guarde y les dé el entendimiento. No andes perdido, porque el si andas alejado y apartado de Dios es señal que has honrado más otras cosas que al Señor. Así que vuelve y honra al Hijo, besa al Hijo, para que el Señor no te entregue a un camino de perdición, para que el Señor no te entregue a un camino que no es la salvación, es la condenación. Bendiciones, hermanos.